hacer el tema hoy día de un repaso de ciencias básicas, lo que corresponde a anatomía, el capítulo de pelvis. No es tan extenso como el de abdomen, así que no voy a volar tanto como en el otro. Ya, bueno, entonces vamos a ver que la pelvis, habíamos hablado en la clase anterior, tenía un límite virtual, por así decirlo, con el abdomen, ¿no? Solamente era un plano el estrecho pélvico superior. Y entonces la pelvis tiene un soporte óseo, a diferencia del abdomen, ya que está conformado por ambos huesos ilíacos, que a su vez está formado por otras tres partes, junto con el sacrocoxis. Están unidos por articulaciones de género cartilaginosas, bueno, a nivel del sacrocoxis, de la articulación sacroiliaca, y la sínfisis a nivel, una de tipo sínfisis a nivel del pubis, ¿no? Tenemos tres articulaciones acá, las sacroiliacas, las sacrocoxígeas y la púbica. De esas tres, la más variable es la sacrocoxígea. Hay estudios que nos hablan de que pueden ser articulaciones sinoviales, inclusive tipo condilias. Hay otros en los que otros dicen que puede ser de tipo fibrosas. Es bien variable, así que esto no creo que lo pregunten. Hay artículos donde han hecho estudios, más o menos 50 piezas anatómicas, han cortado por el medio de la articulación sacroiliaca y han visto que hay cóndilo a nivel del sacrocoxígeo, hay articulaciones fibrosas, entonces esto sí es bien variable, ¿ya? Las otras dos sí son más comunes. Entonces tenemos acá, ¿dónde está el lapicero? Tenemos acá los huesos que conforman la pelvis, ¿no? Este es el hueso ilíaco, aquí tenemos el sacro, continuándose por aquí con el coxis. Solamente estamos viendo el sacro del lado derecho. Vamos a ver que el anillo pélvico, está delimitado por así decirlo, el promontorio, los alerones del sacro, la articulación sacroiliaca derecha, la línea innominada, la cresta pectínea, el borde superior del pubis y la sínfisis del pubis. Eso hacia ambos lados forma el anillo pélvico, ¿no? O el estrecho pélvico superior. Vamos a ver que a nivel de la excavación pélvica tenemos que se clasifica por este estrecho pélvico superior a la pelvis en dos porciones, ¿no? Una pelvis verdadera o pelvis mayor y una pelvis falsa o pelvis menor, ¿no? Por si acaso. Lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver netamente los componentes óseos. Ahora, en esta excavación pélvica vamos a ver que tenemos tres estrechos. El estrecho superior, que es el que ya hemos hablado, el estrecho medio a nivel de las espinas ciáticas y el estrecho inferior a nivel de las tuberosidades isquiáticas con la punta del coxis. Entonces aquí están los tres estrechos. El estrecho superior es trazado por una línea, por así decirlo, a nivel del promontorio, que es, bueno, la definición de promontorio también es bien variable. Algunos dicen que es una prominencia a nivel de la primera vértebra sacra, otros dicen que es la prominencia del disco intervertebral entre L5 y S1. Cualquiera de las dos es variable, eso nunca lo preguntan. Y el otro punto es el borde superior de la sínfisis del pubis. Una línea trazada en ese plano delimita el estrecho pélvico superior o el estrecho anatómico, ¿no? Hay otro que hablan de un estrecho superior obstétrico, por así decirlo. Ya, esto es más que todo lo han descrito los ginecobstetras, porque el diámetro lo marcan con la tuberosidad retropúbica. Hay un tubérculo retropúbico que es un poco más prominente y disminuye el diámetro, por así decirlo. Eso lo vamos a ver después. El estrecho medio es el que está delimitado entre la punta del sacro y el borde inferior de la sínfisis del pubis. Y el estrecho inferior es el que está delimitado entre la punta del coxis y las tuberosidades isquiáticas. Tenemos tres estrechos o planos anatómicos que tenemos que recordar. Eso es importante más que todo en la parte de obstetricia, más que todo, que nos interesa más los diámetros a ese nivel y compararlos con diámetros de la cabeza fetal. Entonces, primero hablemos del estrecho superior.
¿no? Aquí vemos la mitad del estrecho superior, ¿no? Desde el promontorio hasta la sínfisis del pubis. Habíamos hablado que, esto sí preguntan varias veces en los exámenes, ¿no? ¿Quién delimita, cuál de los siguientes no delimita el estrecho pélvico superior? Entonces, y te ponen varias claves y uno de ellos obviamente no es. Entonces, vamos a ver. Primero, el promontorio, que les había mencionado que podía ser una protuberancia a nivel de S1 o la prominencia del disco intervertebral entre L5 y S1. Luego seguimos hacia el lado, ¿no? En este caso hacia la derecha, y vamos a ver los alerones del sacro o las alas del sacro. Tenemos, aquí falta un componente que podrían preguntar también, la articulación sacroiliaca, ¿no? La articulación sacroiliaca. Luego continuamos por la línea innominada o el arco de Douglas también denominado. Continuamos por la cresta pectínea. Luego tenemos el borde superior del pubis, por así decirlo, la espina del pubis, y luego llegamos a la sínfisis del pubis. Todo eso delimita el estrecho pélvico superior. El estrecho pélvico superior, que también tiene sus diámetros. Eso lo vamos a ver después. Hay un diámetro longitudinal, hay diámetros transversos y hay diámetros oblicuos, que tienen sus medidas, ¿no? Entonces, aquí está. Esto más que todo a nivel del estrecho pélvico superior, por así decirlo, no tan específico. Vamos a ver que existen diámetros longitudinales o anteroposteriores entre el promontorio y el pubis, dependiendo de hacia dónde llega el plano. Si llega al suprapubis, si llega al retropubis o si llega al subpubis, ¿no? Los diámetros anteroposteriores se conocen como conjugados también, ¿no? Son promontopúbicos o también llamados conjugados, y dependiendo de cuál de los tres estamos mencionando vamos a tener diferentes nombres. El conjugado o el promonto suprapúbico también se denomina conjugado anatómico. Este es el de los anatomistas, promonto suprapúbico. En teoría mide 11 centímetros, ¿no? 11 centímetros, conjugado anatómico o promonto suprapúbico. El segundo diámetro es el promonto retropúbico. Les había dicho que en esta zona, detrás de la sínfisis del pubis, hay un tubérculo que se puede palpar y se ve en las disecciones del tubérculo retropúbico, que es el que a donde llega el plano del conjugado obstétrico, ¿no? Este lo describieron los ginecobstetras y ellos mencionan que el diámetro mide 10.5 centímetros, medio centímetro menos que el de los anatomistas. Y luego apareció otro conjugado más, el promonto subpúbico, que se conoce como el conjugado diagonal. Entonces, estas medidas aparentemente son el promedio y también son lo mínimo que deben de medir en una mujer, bueno, gestante, ¿no? Para poder tener un parto vaginal. ¿Ya? De estos tres, el único que se evalúa mediante el examen físico es el conjugado diagonal, o sea, el promonto subpúbico, ¿no? Eso a veces preguntan. El único que se evalúa mediante examen físico es el conjugado diagonal. ¿Dónde está? Aquí está la forma de medir el conjugado diagonal o promonto subpúbico, ¿no? Mediante un tacto. Entonces recuerden aquí: promonto suprapúbico, conjugado anatómico; promonto retropúbico, conjugado obstétrico; promonto subpúbico, conjugado diagonal, ¿no? Ahora, de estos tres, dependiendo de la bibliografía que lean, hay uno que se menciona como el conjugado verdadero o conjugado vera, le dicen, ¿no? Los anatomistas dicen que el conjugado verdadero es el conjugado anatómico. El conjugado anatómico es el conjugado verdadero. Pero los obstetras dicen que no, el conjugado verdadero es el obstétrico, ¿no? Podría ser cierto, porque si es que la cabecita del bebé no pasa los 10.5 no va a salir. Puede pasar el conjugado anatómico, sí, pero si es que no pasa el 10.5, perdió, ¿no? Son medidas como mínimo que tienen que tener, ¿no? Por si acaso. Entonces cualquiera de los dos es válido, pero no suelen preguntar eso. Pero sí las medidas de los otros conjugados en sí. ¿Ya? Y el único que se evalúa mediante examen físico, recuerden, es el conjugado diagonal o promonto subpúbico. Si llegan a palpar el promontorio, muy chiquito esa pelvis, recuerden. Ahora, a nivel del estrecho pélvico superior tenemos los diámetros transversos también.
Entonces, estos se marcan el transverso útil, porque hay otro que es un poquito más ancho, ¿no? Es el transverso útil o el obstétrico, que es un poquito detrás de la línea media, ¿no? Que mide 13 centímetros, ¿ya? 13 centímetros. Hay otro que es el transverso máximo, 13.5, un poquito más adelante, pero ese no es el más utilizado. Ahora, los oblicuos se miden desde la articulación sacroiliaca hasta la eminencia iliopectínea, que está en esta zona, ¿ya? Ahí está. Oblicuos, ya tanto, y el lado que manda es el lado de la articulación. Si tenemos en la articulación sacroiliaca derecha hacia la cresta, la eminencia iliopectínea, perdón, la izquierda hacia la eminencia iliopectínea derecha, tenemos que es el oblicuo izquierdo. Si comenzamos en la articulación sacroiliaca derecha, tenemos el oblicuo derecho. De estos dos se dice que deben medir 12.5 como mínimo. Algunas bibliografías mencionan que el oblicuo izquierdo mide más, 12.75, hasta 13 he visto en unas bibliografías, pero eso es medio variable, hay debate sobre eso porque sería tener una pelvis asimétrica, ¿no? Un lado 13 y el otro 12.5, no habría tanta simetría, pero algunos libros mencionan eso, pero son libros bien antiguos, así que cada vez estamos dejando más de lado eso y nos estamos basando más en artículos científicos, ¿no? Recuerden eso. Los oblicuos no preguntan mucho. De los transversos sí tienen que recordar que hay dos y el más útil es el de 13 centímetros. Segundo, tenemos el estrecho medio, que está delimitado por quienes ya pasamos el estrecho superior, ¿ya? El estrecho superior de la pelvis, los límites, los conjugados, los transversos, los oblicuos, solo del estrecho superior, ¿ya? Solo del estrecho superior. Ahora pasamos al estrecho medio, que es como que otro plano un poquito más abajo. ¿Quién delimita el estrecho medio? Entonces, el punto medio de la sínfisis del pubis, ¿no? A nivel de... esto está hablando de los otros diámetros, ¿ya? A nivel del retropubis. La espina ciática, que está por esta zona. El ligamento sacroespinoso y la punta del sacro. Vamos a ver si es por acá. Ay, cruzó. Ya, acá está. El tubérculo retropúbico, la espina ciática, la punta del sacro y el ligamento sacroespinoso o sacrociático menor, por si acaso. ¿Ya? Ese es el estrecho medio. ¿Ya? El estrecho medio. Recuerden. Entonces, a este nivel tenemos, ¿qué cosa? Diámetros, ¿no? Diámetros. El más importante de todos estos diámetros es el biespinoso o biciático. Este de aquí, ¿ya? Uy, me he chueco. Ya, el biespinoso o biciático. 10 centímetros como mínimo, ¿ya? 10 centímetros como mínimo. Acá. Espina ciática a espina ciática. Uy, medio chueco. Ya, 10 centímetros como mínimo. Recuerden, los otros, el antero posterior, más o menos 11.5 centímetros, o sea, de la punta del sacro hacia el tubérculo retropúbico. ¿Ya? Otro, el misacro, que es desde más o menos S2 hacia el tubérculo retropúbico, también tiene sus medidas, pero no se utilizan tanto en obstetricia, por si acaso. El que más nos interesa en el estrecho medio es el biespinoso o biciático, 10 centímetros como mínimo. El estrecho inferior es el tercer plano, por así decirlo, ¿ya? Está delimitado por ¿quién? Por la parte inferior de la sínfisis del pubis, ¿no? Las ramas isquiopubianas, la tuberosidad isquiática, el ligamento sacrotuberoso, ¿no? Entre el sacro y la tuberosidad isquiática, sacrotuberoso o sacrociático mayor, como le decían antes, y la punta del coxis, ¿no? Ese es el estrecho inferior. Recuerden, el estrecho inferior. Y aquí también tenemos algunos diámetros, ¿no? Bueno, acá se pasó el biciático, pero solamente era para recordárselo. Este es del estrecho medio. Y el diámetro que más nos interesa es el biisquiático, ¿no? O bituberoso, por así decirlo. Como mínimo 11 centímetros, ¿no? Como mínimo 11 centímetros. El otro del estrecho medio, el biciático, como mínimo también 10 centímetros. ¿No? Entonces,
Repasando lo que sí es conformación de la pelvis, vamos a ver que la estructura ósea tiene diferencias tanto de acuerdo al sexo, en el varón como en la mujer. Y eso se puede observar, bueno, se ve en las clases de anatomía, ¿no? ¿Las diferencias cuáles son? Bueno, obviamente es un poquito más delgada. La pelvis menor, que es la de acá arriba, es ancha, más delgada, y el estrecho superior tiene forma más ovalada y redondeada, ¿no? Recuerden eso. El estrecho inferior es obviamente un poquito más grande, y el arco del pubis es aquí más de 90 grados, recuerden esto, ¿ya? Más de 90 grados, el arco del pubis. Las espinas ciáticas son mucho más romas, miren aquí, no resaltan tanto, ¿ya? Son romas, y el agujero obturador tiene forma triangular, ¿no? Recuerden eso. Acá les he resaltado las que preguntan siempre. El ángulo subpubiano más de 90, el agujero obturador de forma triangular, las espinas ciáticas redondeadas y el estrecho superior de forma ovalada, ¿no? A diferencia de la pelvis masculina, obviamente es mucho más gruesa, más pesada. La pelvis menor es más estrecha y profunda, y el estrecho superior ya no tiene forma ovalada, ¿no? Tiene una forma ya un poquito más de corazoncito, mucho más romántico, ¿no? Diferente al de la mujer, ¿ya? Recuerden eso. El ángulo subpubiano es menor de 90 grados, recuerden eso, menos de 90 grados, ¿no? Las espinas ciáticas son más prominentes, estas sí son puntiagudas, ¿no? Son puntiagudas. Y el agujero obturador sí tiene forma oval, ¿no? Es redondeado, ¿no? Entonces, eso es más que todo la diferencia. Tienen que recordar las diferencias en cuanto al estrecho superior, las espinas ciáticas, el ángulo subpubiano y el agujero obturador, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ya, seguimos. Ahora, así como hay diámetros intrapélvicos, hay diámetros extrapélvicos. Algunos ya son un poquito antiguos, medio prehistóricos. Los utilizaban para ver si es que las mujeres podían dar a luz, bueno, tener un parto natural, ¿no? Un parto vaginal, por así decirlo. Por ejemplo, este que sí es bien antiguo, que es el de Bodeloc, que es el conjugado externo. Tenía que medir 20 centímetros. Tenían su compás ahí medio raro. Medían desde el L5, ¿no? La apófisis espinosa L5, y el pubis. Tenía que medir 20 centímetros. Conjugado externo o de Bodeloc. Todavía lo siguen explicando en las clases de anatomía. No sé por qué, la verdad. Pero solamente para recordarles. Y la verdad que no lo preguntan mucho. Hay otros diámetros más. Hay uno que hacían en la zona sacrolumbar, el rombo de Michaelis. Eso ya no lo he puesto porque eso sí, medio ya colinda con el oscurantismo y con la brujería, porque sacaban cierta relación entre los dos triangulitos del rombo y decían que tenía que tener 4 séptimos, tenía que haber una relación de 4 séptimos en la altura de los dos triángulos del rombito para que pueda dar a luz un parto vaginal la mujer, ¿no? Ya eso lo quité porque obviamente está demostrado que no es así. Lo que sí vamos a utilizar en traumatología son los diámetros extrapélvicos a nivel de las apófisis espinosas, bueno, las espinas ilíacas, espinas ilíacas anterosuperiores. El biespinoso, 24 centímetros. El bicrestilio, 28 centímetros. Y el vitrocantérico, 32 centímetros. ¿No? 32 centímetros. Cuando repasen esta clase, repasen estos diámetros, los conjugados, ¿no? Y también repasen las medidas de la cabeza fetal. Ahí se van a dar cuenta que las de la cabeza fetal son un poquito más chiquitas que los diámetros conjugados, todo eso. Entonces ahí ya más o menos todo se comienza a entender. Entonces hasta ahí tenemos netamente excavación pélvica ósea, ¿no? Diferencias a nivel de hueso entre varón y mujer, límites a nivel de estrechos, ¿no? Estrecho superior, estrecho medio, estrecho inferior y diámetros. ¿Ya? Hasta ahí no tenemos dudas, ¿no? Lo segundo, tenemos que ver la irrigación de esta zona. Entonces, en esta zona vamos a ver dos cosas. Ya la aorta se ha dividido, ¿no? A nivel de L5 en ambas ilíacas primitivas
y luego las ilíacas primitivas se dividen, ¿no?, en ilíacas internas y ilíacas externas. La externa va sin dar ningún ramo para la pelvis, ¿no?, y la ilíaca interna, que también la denominan como hipogástrica, esa sí es la que da la irrigación completa, por así decirlo, hacia la pelvis, ¿no? Entonces tenemos que ver que la ilíaca interna, que es esta, se divide en dos tronquitos, un tronco posterior y un tronco anterior. Miren, esta zona es del tronco anterior, y bueno, aquí no lo han esquematizado bien, pero todo esto debería ser el tronco posterior. Entonces nosotros enseñamos de esta forma: hay dos troncos a nivel de la ilíaca interna, tronco anterior y tronco posterior. El tronco posterior nos da solo 3 ramas, eso sí, ya está dicho, no varía casi mucho. El primer ramo es la iliolumbar, está aquí. Este gráfico es del Grand Dissector, por si acaso. Ya, la iliolumbar, esta más que todo es para irrigar porción muscular de la fosa ilíaca, por si acaso, el músculo ilíaco, el psoas mayor, ¿no? Se divide inclusive en una rama transversa, una rama ascendente, es netamente parietal, por así decirlo, ¿no? El segundo ramo es la glútea, bueno, acá lo mencionan como la glútea superior, ¿no?, la que sale por el agujero ciático mayor, ¿no? Y en la disección nosotros, y esto lo pueden preguntar, lo he planteado varias veces, se observa que se introduce entre los ramos del plexo lumbosacro, ¿no?, exactamente entre el tronco lumbosacro y S1, ¿no?, entre el tronco lumbosacro y S1. El tronco lumbosacro es L4 y L5, ¿no?, entre el tronco lumbosacro y S1, ahí vamos a encontrar siempre la glútea superior, escapándose hacia afuera de la pelvis a través del agujero ciático mayor, ¿no? Recuerden eso. Y la otra rama es la sacra lateral. Así como hay una sacra media que sale de la aorta, hay sacras laterales. Estas sacras laterales corren a los lados de los agujeros sacros anteriores y les dan ramitos a los nerviecitos, ¿no?, para inervar el perineo, toda esa zona. La sacra lateral, que es esta rama de aquí, ¿no?, sacra lateral. Ya, hasta ahí el tronco posterior. La iliolumbar netamente parietal, la glútea superior, que bueno, va a irrigar la porción muscular y sale de la pelvis entre el tronco lumbosacro y S1, luego atraviesa el agujero ciático mayor, la escotadura, bueno, en el vivo ya es agujero ciático mayor, sale e irriga la porción muscular de los músculos glúteos, ¿no?, los músculos glúteos. Y luego las sacras laterales, que van a irrigar los agujeros sacros anteriores. Hasta ahí las ramas posteriores, ¿no?, 3. Las ramas anteriores sí son un poquito más, son alrededor de 7. Depende, varía si es que es varón o es mujer, solamente por una arteria, ¿no? Entonces, el primer ramo que vamos a encontrar siempre es un ramo superior, que se dirige más o menos hacia la parte superior de la sínfisis, del borde superior del pubis. Es la arteria umbilico-vesical, ¿no?, la arteria umbilico-vesical, esta de aquí, la umbilico. Y en su trayecto vamos a ver que emite ramitos hacia la pared posterior o el techo de la vejiga, ¿no?, que son las vesicales superiores. Son variables, pueden ser varias, no es solo una, ¿ya?, la umbilico-vesical. Luego, cuando llega a nivel de la pared anterior del abdomen, esta umbilico-vesical se oblitera, ¿no?, porque es el remanente de la arteria umbilical, ¿no? En el adulto es ya la arteria umbilical obliterada. Recuerden eso. Primer ramo, la umbilico-vesical, que da los ramos vesicales superiores. El segundo ramo es la obturatriz, la arteria obturatriz, que se dirige hacia el agujero obturador, ¿no?, hacia el agujero obturador, de frente, directo. Esta sí se encuentra rápido, ¿no? Ahora, es variable, sí, pero no tanto. Bueno, no hay muchos estudios a nivel de cadáveres peruanos. La arteria obturatriz, en cierto porcentaje, un 20%, puede ser rama de la ilíaca externa, por si acaso. A veces se anula este ramo y sale de la ilíaca externa, hacia abajo, ¿ya? O a veces hay arteria obturatriz aquí y hay un ramo que conecta la ilíaca externa con la obturatriz. Ese ramo que conecta se conoce como corona mortis.
y puede ser tanto arterial como venoso, recuerden, arterial como venoso, ¿no? Corona mortis, y tienen que definirlo, corona mortis arterial, corona mortis venosa. Entonces la corona mortis es la comunicación entre los dos sistemas ilíacos, que no es muy constante, pero siempre hay que revisar su presencia o no, sobre todo cuando hacemos cirugías de hernias, cirugías prostáticas, hay algunas ginecológicas que se operan en esta zona. A veces pueden producir cierto sangrado y no nos damos cuenta. Sobre todo en las cirugías laparoscópicas, por el neumoperitoneo, se pueden obliterar las paredes. Una vez que sacamos todo el neumo, se va la presión y la arteria comienza a sangrar y no nos damos cuenta. Recuerden, corona mortis. Es variable su presencia. Tenemos luego la vesical inferior. La vesical inferior, que es este de acá. La vesical inferior. ¿Ya? Luego tenemos la uterina. Bueno, en este gráfico no hay útero, así que no vamos a ver la uterina. Eso lo vamos a ver cuando hagamos útero. ¿Ya? Ahí les menciono más bonito la uterina. Acá sí tenemos que recordar la referencia, y eso sí preguntan, de la arteria uterina con el uréter. Eso sí, ¿ya? Eso siempre preguntan. Examen del 2008 creo que han preguntado, en el ENAM del 2014 creo, no me acuerdo bien. Han preguntado la relación. El uréter pasa por debajo y por detrás. La arteria uterina pasa por arriba y por adelante. Eso ya lo vamos a ver después. La uterina. La rectal media es otra rama más, que también es variable, eso depende, vamos a verla cuando hablemos de recto, ¿ya? Es variable su presencia y también variable la que esté en ambos lados, por si acaso, ¿no? A veces es unilateral nomás, ¿ya? La rectal media para irrigar el tercio medio del recto, recuerden eso, ¿no? ¿Cuántas vamos? 1, 2, 3, 4, 5. Luego vemos la glútea inferior. La glútea inferior, acá está, la glútea inferior, que se va también entre los ramos del plexo sacro, exactamente entre los ramos del tronco anterior de S2 y S3, ¿ya? Entre S2 y S3, ahí aparece, o bueno, hacia ahí se dirige la arteria glútea inferior, ¿no? Recuerden eso. Y en la última rama es la que van a ver que se dirige más hacia abajo. Si ustedes están disecando algún cadáver, la rama que se va más hacia abajo, ¿sí? Un tubo sin dar ramos, es la arteria pudenda, que es esta de aquí, que la vamos a ver cuando hagamos fosa isquiorrectal, ¿ya? La arteria pudenda interna, recuerden, pudenda interna, ¿ya? Pudenda interna, externa, sí hay en vasos, en arterias, en venas, pero en nervios es netamente pudenda secas, ¿ya? Recuerden eso. Entonces la arteria pudenda es la que se dirige más hacia el fondo, ¿ya? Y también hacia la espina ciática, también podrían decirlo así. Ustedes tocan ahí el cadáver, tocan algo puntiagudo, espina ciática, por ahí alrededor tiene que estar la arteria pudenda, ¿ya? Recuerden eso. Entonces ya vimos todas las ramas del tronco anterior de la irrigación de la pelvis, por así decirlo. Seguimos. Ya, entonces ahora sí, si tenemos la pelvis, les había dicho que teníamos una división, la pelvis mayor o pelvis falsa, la pelvis menor o pelvis verdadera, ¿no? ¿Cuál es el límite? El límite es el estrecho pélvico superior, ¿no? El estrecho pélvico superior. La de aquí es la pelvis mayor o pelvis falsa. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos ningún órgano específico de la pelvis, ¿no? Solamente tenemos que se aloja por aquí el sigmoides, por aquí el ciego, el apéndice, la ilíaca externa pasa por aquí, o sea, no hay ningún elemento netamente pélvico, ¿no? Y la pelvis menor, por debajo del estrecho pélvico superior, la pelvis menor o pelvis verdadera, esta sí tiene los órganos netamente específicos de la pelvis. Ahora, la pelvis menor o verdadera a su vez se divide. ¿Por quién? Por el diafragma pélvico principal. Luego vamos a ver quién es el diafragma pélvico principal. Es el elevador del ano con el músculo coxígeo. ¿Ya? Es el diafragma pélvico principal. Esta pelvis menor o verdadera se divide en dos por el diafragma pélvico principal. ¿En qué porciones se divide? Lo que está por encima del diafragma pélvico se conoce como excavación pélvica, ¿ya? Y lo que está por debajo, y nosotros vemos, ¿no? recubierto aquí ya por piel, ¿no? Se conoce como periné. Desde afuera lo vemos como periné
y desde adentro, la porción profunda, hasta el elevador del ano, ¿no? Hasta el diafragma pélvico, se conoce como excavación pélvica. Entonces ya tenemos la división: pelvis mayor o falsa, pelvis menor o verdadera, que a su vez se divide por el diafragma pélvico en excavación pélvica, y lo que está por debajo, perineo, ¿no? Seguimos. Entonces, habíamos hablado del diafragma pélvico principal, y es el músculo que vemos aquí en la imagen, ¿no? Bueno, excepto este de aquí, que es el piramidal, y estos que son el obturador interno, pero todo lo demás sí es el diafragma pélvico principal o músculo elevador del ano, también es llamado elevador del ano. Tiene dos componentes específicos musculares, porque aparte de todo eso tenemos la fascia endopélvica, el peritoneo que se engrosa todo ese nivel, tabiques fibroconectivos, ¿ya? Pero para resumirlo, y para lo que siempre preguntan, que es quiénes forman el diafragma pélvico principal, son el elevador del ano y el músculo coccigio o isquiococcigio, ¿ya? Esos dos. Ahora, el elevador del ano tiene sus tres porciones, ¿no? Pero primero, el elevador del ano hay que decirlo, ¿no? Entonces, diafragma pélvico principal formado por el elevador del ano junto con otros elementos más, ¿no? El peritoneo, la fascia endopélvica, tabiques de tejido conectivo. Pero el componente muscular principal es el elevador del ano con el músculo coccigio o isquiococcigio. Estos dos hacen el diafragma pélvico principal. Diafragma pélvico principal. Ya. Seguimos. Entonces, aquí tenemos que diferenciar ciertas cosas. Entonces, habíamos visto que la pelvis estaba delimitada por el estrecho superior, ¿no? Más o menos a este nivel. A este nivel. Aquí. Uy, ¿qué pasó? A este nivel, ¿no? Por aquí. Ya. A este nivel. Y vamos a ver, miren, cómo el peritoneo en esta zona es diferente. Por ejemplo, en un varón el peritoneo delimitaba, ¿no? Venía por la pared anterior, luego pasaba por encima de la vejiga, luego descendía y luego cubría el recto, ¿no? A nivel del tercio medio, casi tercio medio superior. Dejaba una fosa, la fosa o el espacio vesicorrectal, ¿no? O recto vesical en el varón. En la mujer, en cambio, es diferente. Viene el peritoneo, recubre la vejiga, miren, deja un espacio en esta zona, espacio recto vesicouterino, cubre el útero, ¿no? Luego cubre por la cara posterior del útero una zona más profunda y luego deja otro espacio, el espacio rectouterino o el fondo de saco de Douglas, ¿no? Fondo de saco de Douglas, recuerden eso. Entonces, todo lo que está por debajo del peritoneo se conoce como el subperitoneo, es netamente componente pelviano, ¿no? Netamente componente pelviano. El subperitoneo es lo que está debajo de la pelvis hasta el diafragma pélvico principal, ¿no? O sea, hasta el elevador del ano con el músculo coccigio. Todo eso es el subperitoneo. ¿Qué cosa vamos a encontrar ahí? Vejiga, recto, útero, ¿no? En varón, próstata, componentes de la vía seminal, ¿ya? Recuerden eso. Y lo que está por debajo de el diafragma pélvico principal y que vemos nosotros desde afuera es el perineo, que varía, ¿no? En cuanto al varón, diferente en el varón y en la mujer. Pero en realidad tienen un origen embriológico similar, los nombres casi similares, solo que un poquito diferente nomás, por algunas cosas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esto es para que recuerden la disposición del peritoneo en la zona, por así decirlo, abdominopélvica, o para diferenciar la zona subperitoneal, ¿no? Recuerden, en la mujer tenemos dos espacios, ¿no? Porque el peritoneo viene, recubre la vejiga, pasa a nivel del espacio, recubre y forma un espacio recto vesical y luego cubre la cara posterior del útero, se profundiza un poco sobre el recto y luego vuelve a cubrir el recto y forma el espacio rectouterino
o de Douglas. El fondo de saco de Douglas es el más declive cuando estamos en posición vertical, recuerden eso. Si hay algún líquido, sangrado, pus o algo, y la paciente está de pie o sentada, todo ese líquido, ese fluido se va a acumular en este espacio, ¿no? Por ejemplo, antes, ¿qué cosa es lo que hacían en los embarazos ectópicos, ¿no? Para diferenciarlos, había líquido, lo punzaban desde abajo, ¿no? Por la vagina. Esto se puede acceder, al fondo de saco de Douglas se puede acceder a través de la vagina. Punzaban aquí, hacían su culdocentesis, aspiraban, era sangre, ¿no? Decían, oh no, esto debe ser un embarazo ectópico, lo operaban, ¿no? Ahora ya no hacen eso, con su beta y ya está, ¿no? En cambio, en el varón, diferente, viene el peritoneo, recubre por encima de la vejiga, se profundiza un poco y solamente deja un espacio, el espacio recto vesical. Ahora, del peritoneo de esta zona sale un tabique, ya esto a nivel del subperitoneo, ¿no? Un tabique hacia la parte posterior de la próstata, es el tabique de Denon-Villiers. Es importante porque es una zona por donde puede producirse la metástasis del cáncer de próstata, ¿ya? Es una lámina fibrosa, el tabique prostato-peritoneal o fascia de Denon-Villiers, más que todo cuando lean uro, esas cositas, ¿ya? Otra cosa que tienen que recordar, a nivel de la mujer, el útero está recubierto por peritoneo, ¿no? Pero la cara que tiene mayor cobertura de peritoneo es la cara posterior. Miren, aquí se va hasta abajo, casi sobrepasa el cuello y llega hasta un poquito la vagina, ¿no? La pared posterior de la vagina, hasta por ahí, es mucho más profundo. En cambio, en la cara anterior solamente llega casi a la mitad o hasta un tercio medio de la cara anterior del útero, el peritoneo, ¿no? A veces hay algunos libros en donde no lo dibujan bien, ¿no? Un poquito diferente, pero la cara posterior sí tiene que ser mucho más profunda, la reflexión del peritoneo en esta zona, ¿no? Entonces ya, seguimos en excavación pélvica, ¿no? Vamos a ver el diafragma pélvico principal. Uno de sus componentes es el músculo elevador del ano, ya. Entonces este elevador del ano tiene diferentes inserciones, ¿no? Vamos a ver. Viene desde la cara posterior del cuerpo del pubis, ¿no? De esta zona, la sínfisis del pubis también, cierta zona, la fascia obturatriz, porque en esta zona está el agujero obturador, hay un engrosamiento del tejido conectivo a nivel de esa zona, ¿no? Que se conoce como fascia obturatriz. Sobre eso también se origina el músculo elevador del ano. Por aquí también está la espina ciática, recubierto también por tejido conectivo, también sobre esa zona se origina el músculo elevador del ano. Y desde ahí se dirige hacia el sacrocoxis, ¿no? Inclusive hacia el rafe medio, ¿no? El anocoxigio. Ya recuerden eso. El músculo elevador del ano, ¿no? El elevador del ano. Este tiene 3 fascículos. Ojalá fuera tan bonito como está en este gráfico, se vería en las disecciones. El único que se puede diferenciar bonito es el músculo puborectal. Ese sí se llega a ver bonito. Bueno, yo he disecado regular, lo he visto solamente algunas veces, las fibras así, nunca tan bonito. ¿Ya? De repente los cadáveres pero no son así. Entonces tenemos 3 fascículos. El pubocoxigio. ¿Cuál es el pubocoxigio? Acá está. Del pubis al coxis. El pubocoxigio, ¿no? El otro, el puborectal, ¿no? Viene del pubis hacia el recto, lo rodea y se va hacia el otro lado. El puborectal. Es eso. Y este inclusive forma parte del esfínter externo, que ya lo vamos a ver después. ¿Ya? Puborectal, segundo fascículo. Y el tercer fascículo es este de acá, el iliocoxigio, ¿no? El iliocoxigio. Entonces tenemos 3 fascículos: pubocoxigio, puborectal y el iliocoxigio. Iliocoxigio. ¿De acuerdo? No creo que pregunten eso en exámenes de residencia, el ENAM. No preguntan mucho eso. Lo que sí tenemos que recordar es que el diafragma pélvico principal, o sea, el elevador del ano más el músculo coxigio, tiene hiatos por donde pasan ciertos elementos, ya sean órganos o vasos, ¿ya? Y la cantidad es diferente tanto en el varón como en la mujer. En la mujer son 4 hiatos. El primero está aquí chiquitito, se ve
para la vena dorsal del clítoris, el segundo para la uretra femenina, el tercero para la vagina y el cuarto para el recto ano, ¿no? Eso es en la mujer, 4 orificios. Y en el varón solo son 3, ¿no? No hay vagina aquí. El primero para la vena dorsal del pene, en este caso, el segundo para la uretra y el tercero para el recto ano, ¿no? 3 orificios. Recuerden eso. Esto sí preguntan, ¿no? ¿Cuál de los siguientes no es hiato en la mujer? Preguntan, ¿no? O en el varón. Bueno, vagina, ¿no? Ya pues, marcan eso. En el varón, facilito. Ojalá fuera así de fácil. Y si es que nosotros revisamos una pelvis menor, ya cubierta por todos los elementos, ¿no? Con el peritoneo, la fascia endopélvica, el tejido conectivo, todo engrosadito, ¿sí? Vamos a ver ciertos espacios, ¿no? Algunos un poco más notorios que otros. Por ejemplo, el primer espacio es el espacio prevesical o el espacio de Retzius, ¿no? Que está por delante de la vejiga. Aquí han despegado un poquito la vejiga para que se pueda ver. Este espacio es importante, ¿por qué? Porque hay un plexo venoso, el plexo venoso de Santorini, a donde drena la vena dorsal del pene en el varón, o en la mujer la vena dorsal del clítoris, ¿no? Hay un espacio retrovesical, ¿no? Que es, bueno, aquí esta es una muestra femenina porque hay útero, por si acaso. Hay un espacio retrovesical, por si acaso, entre la vejiga y el tabique prostato-peritoneal que les había mencionado. Hay un espacio, bueno, acá en esta mujer, el vésico uterino, ¿no? En esta zona, y el recto uterino, que es el de Douglas, ¿no? El de Douglas también le puede decir espacio prerrectal. Hay un espacio retrorectal, ¿ya? Y hay un espacio laterorectal, porque el recto también tiene como que sus alas, sus aletas, por donde discurre la arteria rectal media, cuando existe, ¿ya? Recuerda, tiene sus alas. Todo eso se puede observar y tienen que recordarlo. Hay espacios, son zonas declives. De todas estas, la más profunda es el espacio de Douglas, recuerden. Y otro que tienen que recordar, que es el espacio de Retzius, ¿ya? Este sí es importante, más que todo en cirugía ginecológica y en cirugía urológica. Y acá está, este es más bonito. Siempre lo pongo el varón porque tiene un poquito más de aplicaciones, ¿ya? El espacio prevesical o el espacio de Retzius es este. ¿Ya? ¿Qué contiene? Tejido celular subcutáneo. Tiene un plexo venoso, que es el plexo venoso de Santorini, les había mencionado, a donde drena la vena dorsal del pene. Y es importante, ¿por qué? Porque es una vía de abordaje hacia la próstata. Uno agarra, corta la piel, tejido celular subcutáneo, entra, pasa a los músculos, las fascias, no llega al peritoneo y por aquí nomás puede abordar la próstata, ¿no? Es una vía de abordaje de la próstata sin ingresar a cavidad abdominal, ¿no? Hay vías, ¿no? Transuretral, hay vías, prostatectomías transabdominales, transvesicales, o hay prostatectomía prevesical, ¿no? Transabdominal prevesical. No ingresan a la cavidad peritoneal, se evita la contaminación de esa zona, por si acaso, ¿no? Espacio prevesical o espacio de Retzius. Entonces, otros músculos más que vamos a encontrar en el periné, ¿cuáles son? Uno, el piramidal. Este se origina de ¿dónde? De la zona anterior a los agujeros sacros anteriores, ¿ya? ¿Recuerdan? Desde ahí se dirige hacia la zona del trocánter mayor, ¿ya? ¿Recuerdan? Cerca de la zona de la fosita digital. Es un rotador lateral del muslo. Otro músculo, el obturador interno, se inserta en la membrana obturatriz, ¿no? La membrana obturatriz, desde aquí se va hacia la fosita digital. Este sí lleva la fosita digital en la cara interna del trocánter mayor, ¿ya? Recuerden, es un músculo rotador del muslo, ¿ya? Y el otro es el músculo coccígeo o isquiococcígeo, del cual ya habíamos hablado, que era parte del diafragma pélvico principal, ¿no? La función de él, más que todo, bueno, viene del coxis hacia la tuberosidad, la espina ciática, por si acaso, ¿ya? Lleva hacia adelante y sostiene el coxis, ¿no? Entonces recuerden, aquí un resumen más o menos de lo que sería el eje netamente muscular de la pelvis, netamente de la zona por donde está el diafragma pélvico principal, ¿no? Tenemos el elevador del ano, el coccígeo, ¿no? Por aquí al obturador interno, acá el piramidal, ¿no? Inclusive por debajo tenemos el
diafragma pélvico secundario o diafragma urogenital, del cual vamos a hablar después, ¿ya? Eso ya es un poquito más profundo. Entonces, vamos a ver que el periné o perineo es la zona que nosotros observamos, ¿no?, desde afuera. ¿Y cuáles son sus límites? Acá está. Bueno, vamos a ver en este gráfico de acá. El ángulo subpúbico, las ramas isquiopubianas, la tuberosidad isquiática, el ligamento sacro-ciático mayor o sacrotuberoso, ¿ya?, y la punta del coxis, ¿no? Todo eso nos delimita un rombito que lo vemos acá. Bueno, acá es pubis, ¿no?, ángulo subpúbico, ramas isquiopubianas, tuberosidades isquiáticas. Por aquí pongámosle el coxis, el ligamento sacrociático mayor o sacrotuberoso, y ahí tenemos el rombo perineal, ¿no? Diferente en el varón y en la mujer, ¿no? Diferente en el varón y en la mujer. Este perine se divide en dos mediante una línea trazada entre las tuberosidades isquiáticas: un periné anterior o urogenital y un periné posterior o anal, ¿no?, triángulo anal.